Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso que nos amas. Nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos lejos de ti, tuviste misericordia de nosotros y nuestro Señor Jesucristo has recibido nuestra condenación, derramaste tu sangre preciosa por medio de la cual nos has limpiado perfectamente de nuestros pecados y sin nuestras obras nos has dado la vida eterna y la esperanza nueva, gloriosa de ir al cielo eterno. Por toda esa gracia tan grande te damos gracias. Esta hora nosotros que hemos sido redimidos por medio de tu sangre preciosa, nos hemos reunido aquí delante de ti para aprender tu palabra y para alabar tu gracia. Por esta gracia también te damos gracias. Señor, creemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros y que sostengas con tu diestra a cada uno de nosotros y que por medio de tu poder del Espíritu Santo, que edifiques firmemente a cada uno. En el extranjero hay muchos hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio con muchas dificultades. Te pedimos que los llenes del poder del Espíritu Santo y tu poder y sabiduría a fin de que puedan predicar el Evangelio muy valientemente para que muchas almas puedan recibir la salvación, cumpliendo tu santa voluntad. Si hay algunos que todavía no han recibido la salvación, te pedimos que abras sus corazones para que puedan entender tu gracia tan grande para recibir la salvación. A todos los hermanos que predican tu palabra, llena del poder del Espíritu Santo para que puedan predicar el Evangelio correctamente, para que más almas puedan recibir la salvación a través de nosotros. A los hermanos que estén delicados de salud, te pedimos que estés con ellos, que los sostengas con tu diestra, para que puedan tener otra oportunidad para vivir para ti. Sabemos que tu venida está muy cerca, estamos esperando tu venida. Señor, cuando vengas en tu gloria, queremos estar de pie delante de ti sin nada que avergonzarnos, con el corazón muy valiente. Para esto te pedimos que nos edifiques cada día más. Permítenos tu palabra y esta hora también te pedimos que nos hagas entender tu palabra correctamente y por el poder del Espíritu Santo te pedimos que nos renueves nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. 삶이 바하여 스치듯 지나
Vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Del versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí. El día domingo en la mañana seguimos aprendiendo acerca del vivo y el muerto delante del Señor. Los salvos, los vivos en Cristo y los muertos. El vivo y el muerto no se refiere a la cosa carnal, sino los vivos y muertos espirituales. El espíritu que estaba muerto por su pecado y delito, recibiendo la salvación, vive de nuevo por medio del poder de Dios y la vida nueva. Los que han nacido de nuevo, los que han recibido la vida eterna, son bíblicamente vivos. Y los que tienen su espíritu muerto por su pecado y delito, están muertos espiritualmente. Hay varias palabras que dicen así. Entonces nosotros los salvos, el vivo y el muerto son muy diferentes, ¿no? El muerto no tiene ninguna esperanza. Ni siquiera sabe en qué situación está. El vivo sí tiene la esperanza y también tiene un propósito muy firme para su vida. Entonces, los que han nacido de nuevo tienen que vivir separado de las personas que no han recibido la salvación, como hijos de Dios, como los que tienen la vida eterna, como es digno. Hay que vivir así. La Biblia nos enseña así. Entonces, ¿cómo es la vida del muerto y cómo es la vida del vivo? La luz y la tiniebla son diferentes. De la misma manera, la verdad y la falsedad son diferentes. El cielo y el infierno son diferentes. Hay una diferencia muy grande y no tenemos que ser similares. Así que hoy hoy voy a hablar acerca del vivo, del salvo, el renacido y acerca del pecado. El vivo, en otras palabras, los cristianos renacidos no tienen que vivir en medio de pecados igual como los que han muerto. Así está diciendo, ¿no? El Hijo de Dios no puede vivir como hijo del diablo. El que va a ir al cielo no puede vivir como una persona que va a ir al infierno. Entonces, los cristianos salvos, ¿cómo tienen que vivir? Eso es un tema muy importante. El vivo y el muerto son muy diferentes según la Biblia, ¿no? Entonces,
En capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde, dice aquí. Capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es una palabra un poco difícil de entender. El primero dice, la ley se introdujo. A los pecadores Dios ha dado la ley, primeramente. La ley fue dada a los pecadores. ¿Por qué? La ley es la que indica el pecado. En el mundo también hay muchas leyes, ¿verdad? Las leyes no existen para las personas buenas, sino para los delincuentes, los que erran, ¿no? Para que se den cuenta en qué fallaron, en qué equivocaron. Y también da a entender cómo es la consecuencia de su acto. Así es la ley. Y los mandamientos más representativos de la Biblia son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos indican los 10 diferentes tipos de pecados delante de Dios. Entonces, la ley se introdujo. Dios ha dado la ley al mundo, al hombre, para que el pecado abundase, dice aquí. No para que cometan más pecados, sino para que se den cuenta qué tan grave es el pecado que ellos han cometido. Los pecados. El hombre sin la ley no se da cuenta de sus pecados. Entonces, delante de la ley de Dios, al reflejarse a sí mismo, uno se da cuenta qué tan pecador es delante de Dios. Por lo tanto, al checar, al revisar mandamiento por mandamiento de los 10, nos damos cuenta de que ni uno hemos guardado perfectamente. Entonces, Romanos 3, 19 y 20 dice, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Nos da a entender qué es lo que es el pecado. Sin el espejo uno no puede ver su rostro y no se da cuenta qué mancha tiene en su rostro. Pero al ver un espejo, uno se da cuenta de su mancha en su cara y puede corregir, ¿verdad? Puede lavarse. Entonces la ley delante de Dios, la ley es como el espejo. Entonces en Romanos capítulo 7, 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es santo, justo y bueno. Entonces Dios nos ha mandado para que vivamos santo, justo y bueno como Dios, ¿no? Pero el hombre nace pecador. Tiene la naturaleza pecaminosa, entonces comete pecado como beber agua, así lo ha dicho en la Biblia. Entonces un pecador así, ¿cómo puede vivir como Dios, santo, justo y bueno? Esto es algo absolutamente imposible. El árbol malo no puede dar frutos buenos. El hombre es árbol malo desde el nacimiento. Entonces a un espino, si dijéramos que lleve manzana o uva, ¿sería posible? No. El pecador no puede guardar los mandamientos santos de Dios. Entonces, ¿para qué Dios ha dado la ley al pecador? No para que vaya al cielo guardándola, sino para que se dé cuenta de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el pecador sea destruido así, sino quiere salvarlo. Eso es el propósito de Dios. Para que reciba uno la salvación, uno primero tiene que darse cuenta de qué tan pecador es. Cuando uno va al hospital, el médico no lo trata luego inmediatamente, ¿cierto? Pero primero tiene que diagnosticar.
tiene que hacer estudio, tiene que examinarlo. Y si la persona enferma tiene la voluntad de recibir ese tratamiento y se da cuenta de su enfermedad, entonces el médico puede curarlo, ¿no? Sanarlo. De la misma manera, el hombre tiene que darse cuenta de qué tan pecador es, qué tan miserable es delante de Dios. Y Dios quiere salvar al pecador. Entonces el hombre tiene que darse cuenta de la condenación correspondiente a sus pecados. Y para eso es la ley, para ese propósito. Delante de la ley, ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Así está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, después de recibir la salvación, hemos sido librados de la ley. Así está escrito. De la muerte, de pecado, de la potestad de Satanás y también de la ley hemos sido librados. ¿Qué quiere decir? Ya no necesitamos guardar la ley. No significa eso. Hemos sido librados de la maldición de la ley. A eso se refiere. Entonces, los salvos ahora, su posición delante de Dios es justo. Antes era pecador, antes era los que tenían que ser destruidos, pero ahora son nacidos de nuevo, los que tienen la vida eterna. Antes eran hijos del diablo, pero ahora son hijos de Dios. Son el pueblo de Dios que va a ir al cielo. Entonces no tiene que vivir conforme a la ley, sino conforme a la vida de Dios y también conforme al poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos sido librados de la ley, hemos sido librados de la ley y estamos ahora bajo la gracia de Dios. Los que están bajo la ley están bajo la maldición, pero los que están bajo la gracia están perdonados sus pecados y tienen la salvación. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Sin darse cuenta uno de sus pecados, no siente la gracia grande. No puede entender la gracia de Dios. Y por eso, donde hay más pecados, abunda más grande la gracia de Dios. Entonces, después de recibir la salvación, ¿acaso hay que cometer más pecados para que sienta más gracia? Por eso el apóstol Pablo dijo, no, en ninguna manera. Antes de recibir la salvación, cualquier tipo de pecador puede recibir la salvación, puede recibir el perdón de los pecados. Pero después de recibir la salvación, a pesar de que Dios nos perdone todos los pecados, por su gracia, ¿eso significa que podamos cometer cualquier tipo de pecado en adelante? No, en ninguna manera. Pero muchos cristianos salvos, si dijeran, yo ya tengo perdón de pecados, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, aunque yo cometa pecado, yo no voy a ser destruido. Así que un poquito de pecado estaría bien. Y también, si dijéramos, yo tengo la naturaleza pecaminosa todavía, entonces sería posible no cometer ningún pecado, así poniendo excusa, ¿no? Entonces, Dios nos ha perdonado eternamente, nos ha perdonado nuestros pecados del Espíritu. Entonces, en la época de la iglesia primitiva también había personas así. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros ya no tenemos que cometer más pecados, aunque hemos recibido el perdón eterno, aunque ahora estamos bajo la gracia. En Juan 8:11, ahí sale una historia de una mujer sorprendida de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Los judíos querían probar a Jesús. Y los que guardaban la ley pensaban que ellos eran perfectos, como justos. Y pensaban que esta mujer sorprendida de adulterio era muy pecadora. Entonces ellos se creían como autorizados para apedrear a esta mujer. La ley demandaba eso, apedrear a las mujeres así. Y también a los que
no honran a sus padres, los que blasfeman contra Dios, los desobedientes, ¿no? Ellos merecían ser apedreados, según la palabra de Dios, ¿no? Entonces la palabra era muy dura, ¿no? Entonces estos hombres tenían una piedra en su mano y solo esperaban el permiso de Jesús para apedrear a esta mujer. Y si Jesús hubiera dicho, según la ley, apedreala, entonces, si hubiera dicho así, entonces ellos habrían apedreado a esta mujer hasta morir. Pero eso no sería todo, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la potestad de Roma, entonces sin el permiso del gobernador romano enviado por Roma, nadie podía matar a nadie. Si Jesús hubiera dicho mata, entonces pues según la ley de la Biblia, ¿no?, estaría bien, pero habría violado la ley de Roma. Entonces como delincuente, como criminal, Jesús habría sido arrestado. Y si hubiera dicho no maten, entonces habría violado la ley de la Biblia. Entonces ellos querían probar a Jesús para arrestarlo de todos modos. Entonces Jesús vio el corazón soberbio de ellos y ha dicho, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús escribió en la tierra. En la Biblia no sale qué escribió. Sin embargo, cuando vayamos al cielo, podremos saber, al preguntarle a Jesús. Pues ahora también podemos adivinar un poco. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Podría haber escrito esa palabra de Mateo capítulo 5. Ustedes no han cometido fornicación por fuera, pero los que han tenido codicia en su corazón ya adulteraron. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Jesús habría indicado, ¿no?, ese error de ellos, que ellos ya habían violado la ley. Jesús habría... Y también, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos entonces sintieron el remordimiento de su conciencia. Y desde los viejos, los que tenían más edad, dejaron su piedra. ¿Por qué los que tenían más edad dejaron su piedra primeros? Porque habían cometido más pecados. Cuanto más experiencia uno tenga, más pecados habrá cometido, ¿sí o no? Entonces la mujer estaba esperando nada más ser apedreada, pero después escuchó el sonido de que la piedra pegaba al suelo y después ya no escuchaba nada. Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella entonces vio alrededor y dijo, ninguno, Señor. ¿Y quién no tenía ningún pecado? Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús, yo no tengo ningún pecado, yo te puedo matar. Prepárate. Jesús era el único digno de juzgar a un justo, ¿verdad? Jesús no tenía ningún pecado, era justo. Entonces, Jesús sin pecado, ¿no?, vino para perdonar nuestros pecados. Por eso ha dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Qué quiere decir? Jesús no ha venido Jesús vino a recibir la maldición correspondiente a nosotros, para que nosotros estemos en paz. A eso se refiere, ¿no? Jesús entonces murió por esta mujer sorprendida de fornicación y también por los dos malhechores que estaban a los lados de Jesús cuando estaban crucificados. Jesús tenía la potestad de perdonar los pecados. Entonces Él recibió la condenación, la maldición de pecado por nosotros, en nuestro lugar. Por eso Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados también. Y así nos ha librado de nuestros pecados. Y dijo, vete y no peques más. Tú casi morías, ¿no? Casi ibas al infierno.
no te he perdonado para que vuelvas a cometer pecados, sino para que no peques más. Juan 8:11 dice así. Entonces a los salvos Dios dice así: no importa qué pecados hayan cometido en el pasado, para esos pecados yo he muerto en la cruz y ya he recibido la condenación y maldición que correspondían a ti. Por mi sangre derramada te he perdonado eternamente de tus pecados. Entonces no peques más, así nos dice. El salvo, si comete unos poquitos pecados, porque todos sus pecados han sido perdonados eternamente, porque no van a perecer jamás, porque han sido librados de la ley. Si tratan de cometer pecados así teniendo este tipo de corazón, entonces no está bien. Jesús, ¿para qué nos ha salvado? Para que no pequemos más. No solamente eso, sino para que vivamos, para que participemos en la santidad de Dios. Para que entremos en la gloria de Dios, en el cielo eterno, ¿verdad? Para eso, no solamente tenemos que no cometer el pecado, sino tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, de manera santa, ¿verdad? Obedeciendo a la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Tenemos que pensar así, que decir como el salvo está bien que un salvo cometa más pecados, es como un veneno que el diablo nos mete en nuestros corazones. No tenemos que cometer más pecados. Entonces, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 también ha dicho así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos ha librado, nos ha dado el perdón de pecados, nos ha redimido, en otra palabra. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Después de crear todas las cosas, al último Dios creó al hombre a la imagen de Dios. Entre todas las cosas creadas por Dios, el ser humano es el único ser creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, fue creado a la imagen de Dios para recibir el amor de Dios, para recibir la vida de Dios y para vivir eternamente en la gloria con Dios, en el reino de Dios, para que fuese como Dios. Para eso Dios creó al hombre a la imagen de Dios. Pero nuestro antepasado, Adán, cometió pecado y se corrompió. Y así, el pecado es el veneno que el diablo metió. Así se ha cortado la comunión con Dios. Por nuestro pecado y delito hemos muerto por miles de años. Por miles de años el hombre estaba acostumbrado a la vana manera de vivir, ¿no? A la manera pecaminosa de vivir. Entonces su corazón, por esa razón, estaba más engañoso que todas las cosas y perverso. Estaba completamente podrido. Dicen que el olor de cadáver es el peor de todo, ¿verdad? Es el olor que el hombre siente, pero Dios no siente ese tipo de olor. El olor podrido que Dios siente es del corazón del hombre, más engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios mira todos los pecados que el hombre comete en sus corazones, en sus pensamientos y también por su palabra y actos, y le va a pagar. Dios es santo, entonces aborrece el pecado. Y Dios nos ha salvado para que participemos en la santidad de Dios, para eso. Entonces,
los pecados que el hombre comete es la vana manera de vivir que recibió de sus padres, de sus antepasados. Y además, es como un olor podrido, como de cadáver. Entonces, el olor muy feo delante de Dios. Pues no sentimos el olor del pecado, ¿verdad? Pero Dios sí lo siente. El olor más horrible, el olor más podrido, como de cadáver, es del pecado. Entonces nosotros tenemos que aborrecer el pecado y sentir más miedo por el pecado, más que el veneno de víbora. No tenemos que pasar por alto, no tenemos que tolerar los pecados. Entonces Dios también trata el asunto de pecado, Dios lo trata de manera muy estricta. Dios siempre nos está observando. Y Primera de Juan, capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8. Del 8 al 10. Se los leo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esta epístola, la primera de Juan, es la palabra dada a los salvos, a los cristianos salvos. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, así ha dicho. El diablo desde el principio peca. El pecado viene del diablo. En Isaías capítulo 14, versículo 12, habla de un arcángel llamado Lucero. Y él retó contra Dios por su soberbia, ¿no? Él quería ser como Dios. Entonces, con un tercio de los ángeles, retó. Y por eso, Lucero, hijo de la mañana. En inglés, en la versión King James, dice Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces para Lucero, corrupto, y por sus ángeles, Dios ha preparado el de infierno. Y por eso Mateo 25:41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los malditos se refieren a los que no han recibido la salvación. El diablo, Lucero, y sus ángeles, sus súbditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue hecho para el diablo, para los ángeles caídos. Pero Dios no los arrojó al infierno inmediatamente, sino los dejó por un tiempo. ¿Para qué? Dios creó al hombre para dar el puesto que el diablo quería tanto, ¿verdad? Entonces, el propósito de crear al ángel fue muy diferente al del hombre. Entonces, Salmo 103
Ahí habla de que Dios dio poder a los ángeles para hacer sus obras por medio de los ángeles. Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Los ángeles fueron creados como obreros de Dios. En Hebreos capítulo 1 por eso también dice que todos son espíritus ministradores. Y este ángel no puede ser hijo de Dios. No puede ser la esposa de Cristo. El ángel es un obrero que hace la voluntad de Dios. Entonces Dios, por medio de los ángeles, hace muchas obras suyas. Pero el ángel no puede ser como Dios. El rey tiene muchos siervos, ¿no? Y ningún siervo puede sentarse al lado del rey. Ese lugar es para la reina, la esposa del rey, la más amada. Entonces, el propósito de crear al hombre fue para dar el lugar tan alto que Lucero anhelaba tanto, ¿verdad? El lugar de ser como Dios, el lugar tan glorioso. Para eso Dios creó al hombre. Pero Dios no lo puso allí inmediatamente, sino porque ese lugar es tan glorioso y tan alto, el hombre tiene que ganar ese lugar. ¿Cómo? Pasando una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Muy simple. Tiene que ganar, tiene que vencer la prueba del diablo que quería ser como Dios y que fue arrojado para ganar el lugar de ser como Dios. Entonces, los hijos de Dios que van a ir al cielo, los hijos de Dios, para la esposa de Cristo, Dios ha dejado al diablo como un instrumento de probarlos. ¿Saben que Dios utiliza hasta el diablo? Sin el diablo, la obra de Dios no se realiza. Suena un poco raro esto, ¿no? Por eso, en Génesis capítulo 1, Dios cuando creó todas las cosas, en el segundo día cuando hizo la expansión, ahí no sale que era bueno delante de Dios. En el primer día vio Dios que era bueno, tercer día que era bueno, que era bueno, que era bueno, en el último día, he aquí que era bueno en gran manera. Pero ¿por qué no salió ahí en el segundo día cuando Dios hizo la expansión? El que escribía la Biblia como que cabeceó un poquito, durmió un poquito, por eso se olvidó. No. A Dios no le agradó. Por eso no está escrito así. Cuando hizo la expansión. En Efesios 2:2 dice, príncipe de la potestad del aire. En Efesios capítulo 6 dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se refieren al diablo. A él está ahí entonces. Delante de los ojos de Adán no se veía, pero Dios lo veía. El diablo estaba ahí en el huerto de Edén para probar a Adán. Él quería ser como Dios y así fue expulsado. Y se dio cuenta el diablo que Dios quería dar ese lugar al hombre. Entonces, ¿cuánto celo habrá sentido? ¿Verdad? Entonces, el diablo quería como echar cizaña entre Dios y el hombre para que el hombre desobedeciera a Dios, ¿no? Dándole un corazón soberbio. Si el hombre se pone soberbio, no obedece, ¿verdad? Entonces, así se pone contra Dios. Entonces, Génesis capítulo 2. Dios cuando creó al hombre Adán, le mandó, gobierna todas las cosas. Le ha dado la autoridad sobre todas las cosas en el huerto de Edén. Y después, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En el huerto de Edén estaba también el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comía del árbol de la vida, entonces podía vivir para siempre. Pero del otro árbol, de la ciencia del bien y del mal, si comía, moría. Entonces tenía que pasar esa prueba, no comerás, para poder comer del árbol de la vida también. Pero el diablo quería que el hombre comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces estaba buscando su oportunidad.
Entonces la prueba se trataba de esto. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Los que leen la Biblia por primera vez piensan así: Dios está un poco raro. Dios tiene Dios es un poco raro. Había tantas frutas en el huerto de Edén, pero dice así que no comerás este árbol porque ciertamente morirás. ¿Para qué? Entonces lo habrá hecho desde el principio. En una casa, digamos, que hay muchos niños y la mamá dice: oigan todos, pueden comer todas las cosas que están dentro de este refrigerador, pero no coman esto. Si comen esto van a morir. Entonces, ¿qué creen? Los niños, entre todas las cosas, ¿qué cosa querrán comer más? Yo creo que mi mamá quiere comerlo sola, por eso me ha prohibido así. Pues hace mucho tiempo los adultos decían así, ¿no? La carne de pajarillo, si comes la carne de pajarillo vas a romper los platos. Cuando las mujeres lavaban los trastes, los platos, para no romperlos, no tenían que comer la carne de pajarillos. Absurdo, ¿verdad? Entonces los adultos querían comer la carne ellos solos, por eso decían así. De todos modos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, solamente mandan 2 cosas, ¿verdad? Y prohíben 8 cosas. En el huerto de Edén, prohibió solamente una cosa: no comerás. No comerás. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. No por el veneno, ¿verdad? Sino el diablo estaba ahí esperando en el huerto de Edén. Adán no lo veía, pero Dios sí sabía. Para que hubiera una prueba, tenía que haber un tema, ¿sí o no? Los estudiantes esperan el examen, el papel de examen, pero le entregan una hoja blanca. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se supone que hay que hacer? Tiene que haber problemas, ¿sí o no? De la misma manera, en el huerto de Edén, la primera prueba entregada al hombre fue: no comerás. Muy sencilla, ¿verdad? Esta ley. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué quiere decir? La mamá dice: tú puedes comer de todas las cosas que están dentro de este refrigerador, pero no podrás comer esto. Si comes esto vas a morir. Entonces ella se retira y se esconde y observa. Entonces un niño se acerca y justamente escoge eso, lo que prohibió, y lo come. Porque pensaba que su mamá estaba mintiendo. Entonces, y así, se murió. ¿De veras era? Se murió. Eso no tiene que ser así. ¿Para qué meten el veneno en el refrigerador, verdad? No, lo tenían que esconder para que los niños no lo pudieran encontrar. Pero si la mamá tuviera el poder para revivir al niño muerto, entonces sí podría probar, ¿verdad? Si de verdad respetaba la palabra de su mamá o si creía que su mamá estaba mintiendo, ¿no? De todo modo, el niño se murió, digamos, y la mamá mete el antídoto en su boca y vivió de nuevo. Y la mamá le dice: ¿qué tal? Hoy de verdad morí. Ya no voy a volver a hacerlo. Así dice. ¿Cierto, no? El niño ya se dio cuenta que si desobedece a la palabra de su mamá va a morir. Entonces, ciertamente va a obedecer, va a creer cualquier palabra de su mamá. El hombre no tiene el poder para dar una prueba así, ¿verdad? Porque no tiene el poder para revivir al hombre. Pero Dios sí tiene.
el poder para revivir al hombre, aunque muriera por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces le probó. Oye, pruébalo. Entonces el diablo se le acercó, encontró su oportunidad, ¿no? Entonces, oye, cómelo, te va a gustar, ¿no? Te va a abrir los ojos, te va a dar la sabiduría como de Dios. Dios creó al hombre para que fuese como Dios, ¿verdad? El hombre, aunque tenga tanta cantidad de dinero, aunque tenga tanta autoridad, tanto poder, no puede sentir la satisfacción. ¿Saben por qué? Porque el hombre fue creado para que sea como Dios. Y antes de ser como Dios, no tiene satisfacción. Ser como Dios, ¿qué quiere decir? Recibir el amor de Dios. Recibir la vida eterna como Dios. E ir al cielo eterno, el reino de Dios, para vivir eternamente con Dios. Sin esa vida y esperanza, el hombre no siente la satisfacción. Pero la gente erra, ¿verdad? Cree que podría estar muy satisfecha al ganar muchísima cantidad de dinero. Por eso Jesús, en Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de la vida del hombre en este mundo no es ganar mucha cantidad de dinero. Mirad y guardaos de toda avaricia, así ha dicho. Entonces el hombre, si viviera como si hubiera nacido en el mundo solamente para ganar dinero, no tiene fin su avaricia. El rico no tiene su fin en su codicia. El que tiene 1 millón quiere tener 10 millones. El que tiene 10 millones quiere tener ahora 100 millones. Salomón, él ha tenido la riqueza en abundancia. Todos los reyes se postraban ante él y también tenía 1000 mujeres y tenía todos los utensilios de oro. Tenía un ejército muy fuerte. Probó todo. Y después, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad. En inglés, nothing. No es nada, absolutamente nada. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Aunque uno vea una cosa tan hermosa, no puede estar satisfecho. Aunque escuche un sonido tan hermoso, no puede estar satisfecho. Aunque haga cualquier cosa que su carne demande, no puede estar satisfecho. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dijo Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La carne procura las cosas visibles, ¿no? Las cosas materiales. Pero nuestro espíritu quiere la eternidad. Quiere obtener la vida eterna. Quiere tener la esperanza cierta de ir al cielo eterno. Antes de tenerla, no puede tener la satisfacción. Sin embargo, el animal solamente tiene la carne, entonces solamente procura las cosas carnales, ¿no? Entre los animales, el más fuerte es el capitán, ¿no? Y se matan entre ellos y no hay nada más. Pero el hombre no ha venido al mundo para obtener tales cosas solamente, sino para obtener la vida eterna, para ser como Dios, para vivir eternamente con Dios, en el reino eterno de Dios. Y antes de tener esa esperanza, no puede tener la satisfacción. Tiene que darse cuenta de esto lo más rápido posible. Puede que uno muera antes de darse cuenta de esto. Steve Jobs tuvo un gran éxito, ¿no? Podemos decir que él ha alcanzado hasta el límite en todos los aspectos del éxito, en todas las áreas. Pero él, antes de morir, él dijo, ¿no? Yo he sido un tonto. Justo frente a su muerte, ¿de qué le servía todas las cosas que él tenía? Él confesó. ¿Para qué le sirve todo eso? Entonces, Adán cayó por la primera prueba. Oyó más al diablo. Oye, tú vas a ser como Dios. Así.
Si el hombre se pone humilde, Dios lo enaltece. Tiene que obedecer para que Dios lo pueda enaltecer. La soberbia es la desobediencia. Jesús ha dicho, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Filipenses 2:5 también ha dicho, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán desobedeció, teniéndolo todo. Pero Jesús vino al mundo siendo Dios mismo, vino al mundo, se humilló hasta la muerte. Y obedeció como representante de todo hombre, ¿verdad? Y nos ha salvado, muriendo en nuestro lugar. El que practica el pecado es el diablo. Es el veneno del diablo, el pecado. Entonces, Jesús murió en la cruz para redimirnos de la maldición del pecado. La maldición del pecado es la muerte, es la eterna perdición. De ahí nos ha redimido. Derramando su sangre nos ha quitado nuestros pecados eternamente. ¿Y para qué nos ha salvado así? Para que no volvamos a cometer más el pecado. Entonces, ¿tenemos la fuerza para dejar de pecar a 100%? De hecho, no. Aún los salvos. Entonces, ¿qué haremos? Nos ha perdonado nuestros pecados, no solamente eso, nos ha dado la vida del Señor, nos ha dado el Espíritu Santo del Señor, nos ha dado el sentir del Señor. La gracia, la palabra, el poder del Espíritu Santo nos renuevan cada día nuestros corazones después de recibir la salvación. Digamos que un hombre, estaba a punto de morir por una enfermedad y un médico lo curó. Ya puede vivir más. Sin embargo, había sufrido demasiado por su enfermedad por mucho tiempo, entonces está sano el cuerpo, pero está muy débil. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué hay que hacer? Para que pueda recuperar su salud, tiene que darle buena alimentación y también algún tratamiento, alguna pastilla buena para su salud. También le puede hacer mucho ejercicio. Van a haber algunas maneras para recuperar la salud. Una persona que estaba ahogándose en el agua fue rescatada. Está viva, pero está muy, muy cansada. Esta persona está exhausta. No tiene fuerza en su cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que ayudar para que pueda recuperar más pronto posible su salud. Entonces Jesús no nos ha salvado solamente. Nos renueva nuestro corazón y nos cambia cada día por medio de la gracia de Dios, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué leemos la palabra y para qué cada domingo, cada miércoles nos reunimos para aprender la palabra? Porque el Espíritu Santo por medio de la palabra nos limpia cada día. Juan 17:17, Jesús ha dicho, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los salvos, los que han sido salvos por la gracia de Dios, tienen que renovarse de manera santa, separada, por medio de la palabra y la verdad. El vivo tiene que separarse del muerto. Los que van a ir al cielo tienen que ser separados de los que van a ir al infierno. Tienen que ser separados. Por eso en 2 Corintios 6 dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Después de recibir la salvación, ya no sentimos el temor del infierno, sino sentimos el temor del pecado, de cometer más el pecado. Y así, sintiendo ese tipo de temor, tenemos que ir perfeccionando nuestra santidad. Cada día más, cada día más. El hijo del diablo ha sido salvo, ha sido ahora hecho hijo de Dios. Y como un niño recién nacido, tiene que ir creciendo en su fe para cumplir la personalidad del Señor.
la imagen santa de Dios en nuestros corazones. Nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro pensar tiene que ir imitando más y más al Señor cada día. Entonces, el Señor que nos ha salvado nos renueva a los salvos cada día. Y así nos va salvando de la potestad del pecado. ¿Qué quiere decir? Nos va cambiando. Entonces, el salvo tiene que ir cambiando poco a poco. Su fe tiene que ir creciendo. Y el que no tiene fe crecida, como los de la iglesia de Corinto, ¿no? 1 Corintios 3:1, del 1 al 3. Ahí habla de los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero decía, aún sois carnales. Nació como hombre, pero el niño recién nacido es como un perrito, ¿verdad? Hace popó, hace pipí, come de cualquier cosa del suelo, no siente vergüenza, ¿cierto? Pero poco después, cuando crezca, ya se da cuenta de su vergüenza y también se da cuenta de las cosas que a la gente le gustan y también las cosas que a la gente no le gustan. Y trata de llevar una vida buena, hace esfuerzo. Entonces, el salvo, después de recibir la salvación, cuando todavía no lleva mucho el tiempo, pues no estamos seguros como que esa persona de verdad recibió la salvación o no. Nos pone a dudas. Pero dice que ha recibido la salvación, de todos modos. Aunque lleven de cualquier manera la vida, aunque digan cualquier cosa, todavía son carnales, son como niños. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los salvos, son salvos y llevan mucho tiempo en la iglesia, pero se odian entre ellos, se pelean, dicen cosas feas y también hasta golpean a los demás. Todavía son niños o no han recibido la salvación. Según 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El niño recién nacido, ¿qué es lo único que hace? Toma la leche en el seno de su mamá, ¿sí o no? Todos los días se limpian, toman la leche de su mamá y van creciendo así, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí la salvación del espíritu y el crecimiento después de recibir la salvación. Es la salvación de la vida que uno va llevando a cabo por toda su vida. Así va formando la imagen de Cristo en su corazón. Cuando ya crece un poquito, lo suficiente, puede que el hombre deje de cometer el pecado también. No digan así como, ay, es imposible cometer no cometer ni un pecado. No es así. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por medio de la palabra nos lavamos, como si nos laváramos con el agua. Cada día, varias veces, nos limpiamos, ¿sí o no? ¿Para qué aprendemos la Biblia y recitamos los versículos? ¿Para qué? Nos limpiamos por medio de la palabra, nuestros corazones y nuestra vida, ¿sí o no? Entonces cada día tenemos que ir siendo más y más santos. Sin el agua, ¿cómo podemos lavarnos? ¿Cierto? Y si un salvo no quiere leer la Biblia, tampoco quiere escucharla, no puede ser. No puede ser limpio así. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos que ir guardando uno por uno, una por una, las cosas que leemos y las cosas que escuchamos, aprendemos. Y así vamos siendo más y más limpios, vamos imitando más y más al Señor. Se va formando la personalidad digna de un hombre que va a ir al cielo. El príncipe, ¿verdad? El que ha sido hecho príncipe no tiene que vivir como un mendigo en la calle, ¿verdad? Tiene que ser educado como un príncipe, porque hay posibilidad de que sea rey en el futuro. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿podemos vivir como la gente, como los hijos de la perdición?
¿Quién dice así? La Biblia no dice así. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así dice, ¿no? Entonces, aquí dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El diablo está en el corazón de las personas que no han recibido la salvación. Tiene el control ahí. La gente salva ha sido librada de la potestad del diablo, de la muerte y del pecado. El diablo ya no nos puede quitar nuestra salvación, pero nos puede arruinar toda nuestra vida cristiana para que no vayamos siendo cambiados. Nos hace tener malos amigos y también malas costumbres, malos hábitos. Nos tienta para que codiciemos las cosas bonitas de este mundo. Comer y beber. Como el diablo metió el pensamiento de vender a Jesús en el corazón de Judas. Así mete pensamientos en el corazón de nosotros. Y algunos dicen, solamente una persona especial puede vivir correctamente siempre en todos los aspectos sin cometer ningún pecado. No es así. ¿Hombre especial? No. Todo aquel que nace de Dios. Nosotros ya hemos nacido de Dios, ¿sí o no? El Hijo de Dios ha aparecido para destruir la obra del diablo. Entonces, no solamente nos ha librado de la potestad del pecado, de muerte y del diablo, sino nos va quitando poco a poco nuestros pecados, así, a los salvos. Los que no han recibido la salvación no pueden tener este tipo de vida. Tienen que primero recibir la vida. Están muertos en su pecado y delito. Entonces, ¿cómo pueden vivir como hijos de Dios? En 1 Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestros deseos carnales pelean contra nuestro espíritu. Contra, dice, ¿no? Against. Contra. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis, dice así. En la versión coreana hasta dice maten los deseos carnales. Si en nuestros corazones se mete un deseo, si surge un deseo de cometer un pecado, entonces tenemos que considerarlo como un pensamiento que el diablo nos metió. No nos puede quitar la salvación, pero nos puede hacer como hombres inútiles. Nos puede arruinar completamente la vida cristiana. Hay una alabanza que dice así, ¿no? El diablo para agarrarte otra vez en su palma tiene varios pensamientos viles. Así es, el diablo nos quiere hacer hombres inútiles delante de Dios, para que no evangelicemos a nadie, para que no llevemos bien la vida cristiana, para que no vivamos conforme a la voluntad de Dios. Así que no tenemos que dejar ser llevados así, dejar ser utilizados por el diablo. Pero hay personas que mal entienden esta palabra, ¿verdad? Aquí dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí, pero si fuera así, si fuera que el hombre no comete ningún pecado después de recibir la salvación, sería genial, pero la Biblia no dice así en realidad. 1 Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esta palabra es para los salvos. Un salvo si dice, yo no cometo ningún pecado, está mintiendo. Y la verdad no está en nosotros, dice así, ¿no? Después de recibir la salvación, la conciencia se aclara. Antes no le parecía pecado, pero ahora sí, ¿no? En la mañana, al entrar un rayo de sol por la ventana, se ve todo polvo dentro del cuarto, ¿sí o no? Y sin el rayo solar no se ve ese polvo. Pero en la mañana al entrar una luz se ve en el polvo. Entonces, cuando la luz del Señor alumbra nuestros corazones,
nos da a entender lo que es pecado por la conciencia aclarada. Antes no me parecía pecado, pero ahora sí. No tenemos que pasar por alto por estos pecados. Algunos dicen, yo no cometo ningún pecado. Un instructor de avivamiento muy famoso, él dice así: toda mi sangre salió como orina de todo mi cuerpo, y todo mi cuerpo está ahora, por mi cabeza entró la sangre de Jesús, entonces todo mi cuerpo está lleno de la sangre de Jesús solamente. No hay ni una gota de mi propia sangre en mi cuerpo. Y por eso él decía que no tenía ningún deseo de cometer más pecados. Y había una jovencita que le apoyaba en su avivamiento. Pero después este hombre tuvo un sentimiento con esta mujer, y después los dos, por sentir un remordimiento en su conciencia, se suicidaron y murieron. Decía cosas absurdas este hombre. Eso no está bien. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué quiere decir? Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. Significa que el hombre salvo no comete como una costumbre el pecado, cotidianamente. No se refiere a que el hombre salvo no cometa ningún pecado, ¿entienden? Entonces, si un salvo después de recibir la salvación dice cosas feas constantemente y si hace cosas muy malas, y si es muy codicioso siempre y sigue siendo así, entonces, ¿de verdad es cristiano salvo? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, así ha dicho, porque tiene la fuerza para pelear contra el pecado. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Se pelean entre ellos. Romanos 7 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la ley de pecado. La ley se refiere a la fuerza que pelea que se rebela contra la ley de mi mente. El hombre interior, el espíritu, quiere vivir conforme a la palabra de Dios, quiere ser obediente, pero la naturaleza pecaminosa, que todavía no se ha cambiado, quiere rebelarse contra ese deseo. No le gusta, no quiere escuchar la palabra. Al escuchar la palabra uno dice, tenemos que ser obedientes, tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor, tenemos que vivir para el Señor hasta la muerte. Pero saliendo del salón principal, bajando las escaleras, como que se le va quitando poco a poco ese pensamiento, ¿verdad? Ese deseo. Y al salir a la calle encuentra un carro muy bonito. Entonces, qué bonito se ve. Y cuando pasa una jovencita muy hermosa, con ropa muy lujosa, entonces, qué bonita se ve. Siente tanta envidia. Me gustaría probar eso. ¿Cuándo podré vivir en una casa tan bonita así? Al ver la riqueza, lujo del mundo, hay que pensar en la bendición que Dios nos ha dado. Nos ha dado la vida eterna, más valiosa que todo el mundo. Pero siendo hijo de Dios, ¿siente tanta envidia acaso? ¿Siente envidia por el rico de este mundo, el presidente? Sinceramente, yo siento compasión por los presidentes. Sí, ellos hacen tantos sacrificios, ¿sí o no? Pasan por tantas aflicciones. ¿Para qué habrán sido presidentes? Muchos lo odian también. ¿Y los ricos qué tal? Es muy difícil que un rico vaya al cielo, ¿verdad? Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Yo nací en una familia muy pobre, y por mucho tiempo, aún después de recibir la salvación, he llevado una vida en pobreza por mucho tiempo. Ahora no estoy tan pobre, pero la bendición que he recibido de Dios
es la que mi vida de pobreza era una bendición de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si la carne sufre por la pobreza, entonces su corazón también se pone muy humilde. ¿Qué tal ustedes? ¿Quieren sufrir más en este mundo para ir al cielo o al revés? ¿Cuál de los dos quieren? ¿No quieren responder? Pues claro que sí. Nosotros queremos el cielo eterno, ¿sí o no? Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El Rey de los Reyes, el Creador, nació por el vientre de una virgen y nació en un pesebre. ¿Acaso alguno de ustedes ha nacido en un pesebre? Y como hijo de un carpintero muy pobre, 30 años. Y durante 3 años y medio sufrió muchísimo, sin lugar para dejar su cabeza. Sufrió mucha pobreza y era hijo de Dios. Y por medio de las aflicciones entró en la gloria. Y los apóstoles, ¿qué tal? Sufrieron mucha pobreza también, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, el apóstol Pablo ha dicho. Y el apóstol Pablo decía que sufría el frío, también el hambre, ¿no? Lo golpeaban muchas veces, lo encarcelaban muchas veces, sufría muchas veces las crisis mortales, le apedreaban una vez. Y estaba muerto, pero revivió para predicar otra vez. Y lo llevaron a Roma, durante 2 años estuvo predicando ahí, y al final fue decapitado. Entonces, ¿tuvo un gran fracaso el apóstol Pablo por creer en Jesús, acaso? Pero al último el apóstol Pablo dijo, ¿no? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Cantó triunfante. Me está guardada la corona de justicia. Aunque hayamos sufrido mucho en este mundo, tantas aflicciones, al último momento de nuestra vida, si pudiéramos decir, yo he llevado una vida conforme a la voluntad del Señor, he llevado bien. No tan bien, pero no tengo ninguna cosa para avergonzarme. Si pudiéramos decir así, qué bonito sería eso, ¿no? Qué genial sería. Segunda de Corintios 5:10 dice que nosotros seremos juzgados para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso no es el juicio para ir al infierno, sino para recibir el galardón delante del Señor. De todos modos, otros dicen así, el pecado sí lo cometo, pero no soy yo quien comete el pecado, sino el pecado es el que comete el pecado. Dice así, ¿no? Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto se refiere a la naturaleza pecaminosa. Por tenerla el hombre comete el pecado. Pero algunos ponen excusa. Por ejemplo, los 2 niños están peleándose. ¿Y qué pasa? ¿Qué están haciendo? Y un niño dice, por su culpa estoy peleando. Él me pegó primero. Él me insultó primero. Por él es su culpa. Adán, después de cometer el pecado, estaba escondido. Adán, ¿qué pasó? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Pero no es así. Mire, mal entiendes. Esa mujer que tú hiciste para mí, ella me dio y yo la comí. No la hubieras creado. Ella es el problema, ella. Por ella, por su culpa he sido así. Entonces, ¿qué? Absurdo, ¿no? Hubiera dicho, perdón, lo siento, discúlpeme. Hubiera dicho así. ¿Sí, no? Pero dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Excusa. Pura excusa. El salvo, entonces. Se dice que hay una persona así, que enseña de esta manera. No te preocupes aunque cometas pecado. No eres tú, sino el pecado, el que comete el pecado. Es absurdo lo que dice. Entonces, ¿qué quiere decir? El pecado es el que comete el pecado. Entonces, ¿está bien que siga cometiendo el pecado? Tiene que ir cambiando su corazón. No pongan excusas.
El perdón eterno de nuestros pecados no quiere decir que nosotros podamos comer cualquier tipo de pecado como queramos, sino para que dejemos de cometer el pecado, nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces después se recibe la salvación. Dios nos ha dado la vida de Dios, el sentir de Cristo, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nos ha dado también la palabra. Cada día tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando. El cielo cada día se acerca. Cada día se acerca aquel día en el que nosotros estaremos de pie delante del Señor y nosotros vivimos así de manera tan ligera y de cualquier manera y así estaremos de pie delante del Señor. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todos nosotros los salvos somos las esposas de Cristo, ¿sí o no? Han llegado las bodas del Cordero, el Rey de los Reyes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es nuestro esposo. Y la esposa, ¿qué tal? Durante 3 meses no se ha bañado, durante mucho tiempo, y está muy hedionda, y su pelo, su cabello está como una mujer loca. Y la entrada de la esposa y la marcha nupcial, ¿no? Pero ella entra con mucho polvo. Entonces el marido va a estar asustado, ¿sí o no? La boda, la esposa debería estar... Ella, durante la boda, la esposa, es la más hermosa, ¿verdad? No sé si puedo decir esta cosa, pero no, la esposa, la novia, no podrán como vestirse bien durante la boda, porque durante el verano sí hace mucho calor, pero casi está media desnuda. ¿A los jóvenes les gusta esto? Los jóvenes, por favor, ¿no pueden vestirse bien? Yo tendría que dar una palabra especial para los jóvenes. Y la ropa, este vestido para Cristo, para la esposa de Cristo, no sería ese vestido ¿no? que cubre solamente la mitad del cuerpo, ¿verdad? Durante la boda, yo cuando doy la palabra, ¿no? Ahí, yo no sé dónde poner mis ojos, lo siento, pero eso no es hermosura. Yo quería decir algo acerca de esto. Yo estaba buscando mi oportunidad. Lo siento. De todos modos, si un salvo, si su naturaleza todavía no está cambiada y comete un pecado, entonces ¿qué pasa? Sí comete pecados, sí puede cometer pecados. Hay que ir cambiando, pero si no cambia por mucho tiempo, entonces un salvo, por su corazón, por su pensamiento, puede cometer pecados. Pero ¿qué pasa después? Hebreos 12 vamos a buscar en la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Del 6 al 8 se los leo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el hijo comete error, el papá lo regaña, ¿no? Reprende. Y si no obedece, entonces le castiga. Yo no tengo mucho recuerdo de que mi padre me ha regañado, me ha reprendido. Mi mamá me ha golpeado muchas veces, me ha pegado. Yo tengo 5 hermanas mayores. Entonces, yo era el más consentido. Me amaban mucho mis padres. Y mis hermanas siempre
me cargaban. Y mi mamá era muy estricta, mi madre. Cuando yo cometía algún error, siempre ella estaba observando, pero al momento no decía nada. Y en la pared estaba un palo muy alto para que yo no pudiera tocar. No decía nada, pero, oye, sabe que te voy a castigar así, con sus ojos me decía. Y no me castigaba cada vez, sino lo guardaba en su almacén y después me castigaba, recordando todas las cosas. Era bien inteligente ella, recordaba todas las cosas. ¿Y para qué? ¿Para qué me golpeaba tanto? ¿Por qué me amaba tanto? Un hijo se odia, entonces ¿para qué les pegaría? Los que van al infierno, los que no han recibido la salvación, Dios los deja hasta que vayan al infierno. No importa. Pero los salvos, a los que Dios ama, Dios no los deja cometiendo el pecado como quiera. A los ama, a los que toman por hijos. Los castiga Dios, los disciplina, azota, dice aquí. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, así dice así. Entonces, hay que entender, hay que saber que ciertamente va a haber la disciplina de Dios si cometemos pecados. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dijo, ¿no? Si el padre no disciplina a su hijo que comete muchos errores, entonces el papá está mal, ¿sí o no? Está equivocado, es el padre. Por eso en Proverbios también dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Los salvos reciben la disciplina. La disciplina puede manifestarse en diferentes maneras, carnalmente o mentalmente o económicamente, de diferentes maneras. David, cuando cometió pecado, Dios mató a su hijo, ¿verdad? Quitó la vida de su hijo, ¿cierto? Entonces, hay eso también. Dios puede castigar a su hijo por el error de los padres. Materialmente también. La codicia de este mundo. Si uno anhela más las cosas del mundo, más que a Dios, entonces Dios le quita todo eso. Le quita toda su posición. Y también le puede golpear su carne. No estoy diciendo que todo tipo de enfermedad es la disciplina de Dios, pero hay veces que Dios permite enfermedad como castigo. Mentalmente o económicamente también, de diferentes maneras se nos manifiesta la disciplina de Dios. Entonces tenemos que sentir el temor por la disciplina de Dios. Yo cometo muchos errores, pero Dios no me pega ninguna vez. Yo soy el más consentido, creo. No es así, Dios no tiene ningún consentido. Si no tenéis castigo, disciplina, sois bastardos y no hijos. Dice así, si son hijos, ciertamente serán azotados. ¿Entienden? La gente del mundo, que vayan por sus propios deseos carnales, o si sean ricos o pobres, que hagan cualquier cosa, no le importa a Dios. Hasta que mueran o hasta que se arrepientan. Dios les deja, pero a los salvos Dios no los deja vivir como quieran, por amarlos tanto, ¿sí? Hay que entender esto. Si uno obedece bien, entonces Dios le bendice, y si desobedece, entonces le va a golpear y hasta quitar todas las cosas que tiene. Hay que tener bastante cuidado. En un caso extremo, si a Dios le parece que no está bien dejar seguir viviendo así, entonces hasta le puede quitar la vida también. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿cierto? Que mintieron al Espíritu Santo. Dios les quitó la vida. Eran salvos, pero mintieron al Espíritu Santo y les quitó la vida. ¿Para qué? Para mostrar un ejemplo. Entonces toda la iglesia sintió gran temor. 1 Corintios 5:5 dice, el que no se arrepiente, ¿no? El tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Puede que la carne sea entregada al diablo, pero su espíritu, si es salvo, no va a perecer. En el caso peor, puede ser así. Hay que entender que hay disciplinas. Y también no tenemos que pensar que está bien cometer más pecados siendo salvos. ¿Entienden, no? Hay muchas cosas que tengo que decir, pero quieren terminar, ¿verdad? Sí, yo los entiendo muy bien. Si hablo muchas cosas, entonces van a olvidar de las cosas que hablé al principio. Entonces ya vamos a terminar. ¿Y pecaremos más después de recibir la salvación? En ninguna manera, ¿verdad? Entonces no tenemos que cometer más el pecado. Y además tenemos que ser más santos como nuestro Padre Dios. Tenemos que crecer en nuestra fe para agradar a nuestro Padre Dios. Vamos ahora juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero. Cuando éramos pecadores, muriste en nuestro lugar, derramaste la sangre y por medio de la sangre tuya nos has salvado eternamente. Nosotros que hemos sido salvos por tu sangre preciosa, queremos vivir el resto de nuestra vida para tu gloria y tu voluntad. Para esto te pedimos que nos renueves, que nos edifiques cada día más. Somos muy débiles. A veces vivimos conforme a nuestros deseos carnales, procurando las cosas vanas del mundo. Señor, te pedimos que nos renueves, que nos despiertes cada día más, que nos reprendas por tu palabra, para que por tu palabra, la verdad y el poder del Espíritu Santo podamos ir siendo cambiados cada día, hasta que podamos ser dignos de entrar en tu gloria. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe todo nuestro paso de nuestra vida y que por medio de nuestra vida seas tú glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.